Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Vamos a desgranar la tan esperada crítica de Mert hacia Afra. Sí, han oído bien. Ese momento que muchos estábamos esperando, el que promete dejarnos sin aliento, está aquí. ¿Qué dijo Mert? ¿Cómo reaccionó Afra? ¿Qué implicaciones tiene esto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizando cada palabra y cada gesto. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta crucial. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si no lo han hecho aún, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Creemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán quedarse fuera de esta comunidad. Así que sin más preámbulos, hablemos de la crítica de Mert a Afra. Para quienes no estén al tanto, Mert, una figura reconocida por su agudeza y su particular estilo de análisis, ha emitido recientemente sus opiniones sobre el trabajo y la trayectoria de Afra, una personalidad que sin duda ha captado la atención de muchos. Lo que hace que esta crítica sea tan esperada es la reputación de Mert por ser directo, a veces polémico, pero siempre perspicaz. Nunca se anda con rodeos, y eso es precisamente lo que sus seguidores aman y lo que otros pueden temer. La crítica, como era de esperar, ha sido vasta y detallada. Mert no se limita a comentarios superficiales, profundiza en aspectos específicos, desde las actuaciones de Afra, su elección de proyectos, su presencia mediática, hasta incluso su estilo personal y la forma en que maneja su carrera. Él argumenta que si bien Afra posee un carisma innegable y ha tenido momentos de brillantez, existe una inconsistencia en su desarrollo profesional que merece ser analizada. Uno de los puntos centrales de la crítica de Mert gira en torno a la selección de roles de Afra. Él sugiere que en ocasiones, Afra ha optado por proyectos que, si bien pueden haber sido comercialmente exitosos, no han aprovechado al máximo su potencial artístico. Mert menciona ejemplos específicos donde, según él, Afra se ha encasillado o ha elegido personajes que no le han permitido explorar la profundidad de su talento. Habla de una falta de riesgo calculado, de una tendencia a la zona de confort que a largo plazo podría limitar su evolución como artista. Él no dice que no sea talentosa, ni mucho menos. Lo que sí cuestiona es si está utilizando ese talento de la manera más efectiva posible. Además, Mert aborda la omnipresencia de Afra en los medios. Si bien es cierto que una figura pública debe mantener una cierta visibilidad, Mert plantea si esta constante exposición, a veces en contextos más relacionados con su vida privada o con temas que no aportan valor a su imagen profesional, no termina diluyendo el impacto de su trabajo artístico. Él sugiere que quizás una mayor selectividad en sus apariciones públicas y un enfoque más centrado en su arte podrían ser beneficiosos. Es como si dijera, ¿tienes tantas cosas interesantes que ofrecer, ¿por qué te distraes con esto? La crítica de Mert no se queda ahí. También analiza la forma en que Afra maneja las redes sociales y su interacción con el público. Si bien muchos admiran su cercanía, Mert cuestiona si esta comunicación constante y a veces improvisada no podría ser más estratégica. Él reflexiona sobre la importancia de construir una narrativa coherente y profesional, incluso en plataformas digitales. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo reaccionó Afra? La respuesta no es tan simple como un titular. Inicialmente hubo un silencio. Un silencio que en el mundo de las redes sociales, grita más fuerte que cualquier declaración. Los fanáticos de ambos, así como los observadores neutrales, esperaban ansiosamente una respuesta. Y la respuesta llegó no con un comunicado oficial, sino con una serie de publicaciones sutiles, pero significativas. Afra, conocida por su inteligencia y su habilidad para comunicarse, no se defendió directamente de las acusaciones de Mert. En lugar de eso, optó por un enfoque más elegante y, a mi parecer, mucho más poderoso. Primero compartió una cita sobre la importancia de la crítica constructiva y el crecimiento personal. Luego compartió un fragmento de una entrevista pasada donde hablaba sobre la importancia de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y finalmente publicó una foto de sí misma, trabajando intensamente en un nuevo proyecto con un mensaje corto que decía, el trabajo duro habla por sí mismo. Esta reacción, para muchos, fue la verdadera sorpresa. No hubo confrontación directa, no hubo descalificaciones. En cambio, Afra demostró madurez y confianza en sí misma.
Ella reconoció implícitamente que la crítica existía, pero en lugar de dejarse afectar negativamente, la utilizó como combustible. Su mensaje era claro: no voy a perder mi tiempo discutiendo. Voy a seguir adelante, enfocarme en mi trabajo y demostrar, con resultados, de lo que soy capaz. Esta estrategia de Afra ha sido aplaudida por muchos. Algunos la ven como una muestra de liderazgo y resiliencia. Argumentan que en lugar de caer en el juego de la polémica, Afra elevó la conversación. Ella convirtió la crítica en una oportunidad para reafirmar su compromiso con su arte y su carrera. Es como si hubiera dicho: gracias por tu opinión, Mert. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a trabajar en la próxima obra maestra que te hará cambiar de opinión, o quizás no, pero de lo que estoy segura es que seguirá siendo mía. Sin embargo, no todos ven esta reacción de manera positiva. Algunos críticos argumentan que Afra debería haber abordado los puntos específicos de Mert de manera más directa. Sienten que su respuesta fue evasiva y que, al no confrontar los argumentos uno a uno, deja algunas preguntas en el aire. Para ellos, la crítica de Mert, por muy dura que sea, contenía elementos válidos que merecían una respuesta más sustancial. Podrían decir: Afra, no se trata de una guerra, se trata de mejorar. ¿Por qué no respondes a los puntos que te ha planteado Mert sobre tu selección de proyectos o tu manejo mediático? Pero aquí es donde entra la belleza de la interpretación y de las diferentes perspectivas. Lo que para unos es evasión, para otros es sabiduría. Lo que para unos es falta de respuesta, para otros es una demostración de seguridad y autoconocimiento. Afra, al no responder directamente a Mert, se coloca en una posición de poder. Ella controla la narrativa. Ella decide cuándo y cómo hablar. Y en este caso, decidió que la mejor respuesta era el trabajo. La crítica de Mert a Afra y la posterior reacción de Afra nos ofrecen una valiosa lección sobre el mundo del espectáculo, sobre la crítica y sobre cómo manejarla. Nos enseñan que no siempre es necesario responder a cada ataque o a cada comentario. A veces la mejor manera de refutar una crítica es seguir adelante y demostrar, con acciones, que las palabras no te definen. En resumen, Mert lanzó una crítica detallada y contundente sobre varios aspectos de la carrera y la presencia mediática de Afra, cuestionando su selección de proyectos, su consistencia y su estrategia comunicacional. Afra, en lugar de una confrontación directa, optó por una respuesta sutil pero poderosa, centrada en la resiliencia, el crecimiento y sobre todo, en el trabajo duro. Esta respuesta, aunque no satisfizo a todos, demostró una gran madurez y confianza, elevando la conversación y reafirmando su compromiso con su arte. Y ahí lo tienen, amigos. La crítica de Mert a Afra, y esa reacción que, como prometimos, nos ha dejado pensando y, sí, un poco sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. ¿Qué les pareció la crítica de Mert? ¿Y qué opinan de la reacción de Afra? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.